Muy bien, vamos a la palabra entonces. Hoy terminamos este recorrido por todos estos héroes de la fe. Hoy terminamos esta serie que le hemos llamado, que yo le digo el Salón de la Fama de la Fe. Tenemos que recordar que iniciamos definiendo fe, luego vimos a Abel, vimos a Noé, hemos visto a Abraham, a Sara, vimos la prueba de Abraham, hemos visto también a Rahab. Y bueno, ha sido un recorrido, la verdad, muy interesante. Hemos visto a los patriarcas, a Moisés. Y hoy terminamos esta etapa de Hebreos 11, que es este Salón de la Fama de la Fe. ¿Por qué empezamos este recorrido? Porque tenemos que entender la fe, y cada uno de estos personajes nos ha mostrado una forma y una faceta diferente de cómo vivir y entender la fe. El cómo poder ser verdaderamente obedientes a la palabra, y el ser obedientes a la palabra, eso es fe. Yo les he dicho en palabras sencillas: creerle a Dios que lo que Él dice es verdad, es verdadero, eso es fe, porque tenemos que hacer lo que dice su palabra, eso es fe. Creer sin haber visto. Sí, y cerramos precisamente con un testimonio, usted lo acaba de escuchar. Así que hoy terminamos Hebreos 11 y vamos a iniciar nuestra lectura de la palabra. Hebreos 11, versículo 32. Dice así: ¿y qué más digo? Dice el autor de Hebreos. ¿Y qué más les digo? O sea, ya nos platicó de todos estos tremendos y gigantes de la fe. Pero ¿qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, ya él ahí está abreviando, está resumiendo, porque todavía nos faltarían todos estos tremendos. Versículo 33: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mayor, mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Se pone bien intenso aquí el autor de Hebreos, ¿verdad? Es el final. Así que, Señor, te damos gracias por esta porción. Te damos gracias por esta palabra que hoy se va a derramar en este lugar. Y queremos, Señor, que nos llenes de denuedo, que podamos compartir de tu palabra, que podamos ponerla en práctica y convertirnos en hijos hacedores, y convertirnos también, Señor, en esos ejemplos de fe, de esos que tú nos has llamado a caminar por fe, a vivir por fe, y hacer, Señor, un ejemplo para el mundo. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La mayoría de las personas, la mayoría de nosotros, decidimos hacer o no hacer las cosas dependiendo de lo que vemos. ¿Qué quiere decir? Si traigo por ahí un presupuesto para irme de vacaciones, pues a lo mejor me animo a irme de vacaciones. Si no, pues no voy.
Si andamos así como que, sí voy a tener tiempo de terminar mi escuela o de hacer algún estudio, analizamos y ok, lo hacemos. ¿Qué quiere decir? Que siempre estamos sujetos a tener una idea, a ver algo, a planear de alguna manera, de tal forma que en ese momento decidimos si hacemos o no hacemos algo. Pero eso no ejercita nuestra fe. La fe es empezar el movimiento, hacer algo, caminar pensando en algo, en un objetivo, aún sin tener la certeza si lo vamos a terminar, si vamos a poder hacerlo, si vamos a tener el capital de hacerlo, o cómo el Señor va a proveer para poderlo hacer. Esa es la fe. Generalmente cuando vivimos de acuerdo a lo que vemos y no de acuerdo a lo que creemos, cancelamos la fe, cancelamos lo sobrenatural. Por eso nos la pasamos queriendo ver más de Dios y no vemos más de Dios, porque Dios dice, pues es que tú no estás dependiendo de mí. Tú te estás basando en tus fuerzas, en lo que tú ves, en lo que tú crees, y tú piensas que por el esfuerzo que pones es por lo que vas a ganar dinero. No estás poniéndome a mí en primer lugar, ni estás dependiendo de mí. Entonces el Señor dice, pues yo no meto las manos, ¿verdad? Ahí dale. Hasta que empieces a venir conmigo con esa fe para yo poderte sustentar, para poderte dar. Y dice el autor de Hebreos, y si tuviera tiempo, o sea, quiere decir que ya lo que quería era terminar, ¿verdad? Entonces yo también les digo, como hubo testimonio, y si tuviera tiempo, ahorita terminamos esto. Y dice, y si tuviera tiempo les contaría de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Pero como yo sí tengo poquito tiempo, entonces yo les voy a contar. Versículo 32, ¿y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de todos estos héroes, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Pero ¿qué podemos decir de ellos? Gedeón fue un juez. Gedeón fue llamado por Dios. Gedeón era un hombre miedoso, inseguro, un cuate que se escondía para poder preparar la cosecha, limpiar el trigo a escondidas, evitando que los enemigos llegaran a robarles y a quitarles todo. Finalmente es llamado después de toda una inseguridad que él tenía, porque escucha la voz de Dios, pero no le creía. Entonces empieza a decirle a Dios, a ver, Señor, si eres tú, entonces ahora que me caiga aquí el rocío de la mañana. Pero es que eso era fácil. Mejor, Señor, si eres tú, que caiga el rocío nada más en mi sleeping. Pero sí, ok, entonces, Señor, entonces déjame, si eres tú. Así era bien inseguro. No terminaba de creer que Dios le podía hablar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado algo como eso? Yo creo que muchos. Pero finalmente él forma un ejército. Fíjese, alguien tan inseguro forma un ejército de 32,000 hombres. 32,000. Y el Señor le dice, espérame, no necesito tantos. Porque con tanta gente vas a pensar que lograste lo que yo te estoy pidiendo porque traes mucho ejército, porque traes mucho presupuesto. Y no, yo quiero que te des cuenta que lo vas a lograr porque yo estoy permitiendo que tú lo puedas lograr. Así que le dice Dios, esos son muchos, despáchalos a su casa. Además, ¿para qué quieres montón? Necesitamos gente buena, familias idóneas. Bueno, en este caso eran guerreros, pero familias idóneas para pacto vivo. No queremos montón. Queremos familias que sí sepan, que sí peleen, que sí se esfuercen y que sí vivan según la palabra. No queremos miedosos ni montón. Comprometidos. Así que reduce el ejército y termina únicamente con 300 hombres. 300. Después de 32,000, 300. Es una historia muy interesante. Luego la revisamos más a detalle. Así que después de utilizar la lógica, porque la lógica nos dice entre más sean, los vamos a acabar fácil. Pero esa no era la lógica de Dios. Dios le dice, con 300 tenemos. No necesitas más.
Pero como el autor dice que le faltaría tiempo, entonces sigamos con Barak. Si Gedeón tenía miedo, déjeme le digo que Barak era débil. En nuestros tiempos modernos podríamos casi decir que era mandilón. Lo voy a decir por qué. Porque Barak no le gustaba enfrentar los problemas. Él huía de las dificultades. Finalmente encuentra fortaleza. ¿Sabe dónde encuentra fortaleza? Cuando va y le pide apoyo a una mujer. Va y le pide apoyo y le dice a Débora: Débora, si vas conmigo, sí le entro. O sea, no se atrevía él a dar el paso como varón. Y él era el que había sido llamado de parte de Dios, pero él no quería hacerlo. Es como cuando nosotros como varones queremos ir a la iglesia, pero para que no digan que soy mandilón, voy a invitar a mi esposa para que cuando me pregunten, es que ella me trajo. Pero nosotros somos los que queremos ir, ¿verdad? Algo así le pasó a Barak. Él estaba asustado y le dijo a Débora: yo iré si tú vas conmigo. Yo iré si tú vas conmigo. Así que Débora, como muchas mujeres, que en su mayoría son muy independientes, muy hábiles, muy entronas, le dijo: ándale pues, agárrame de la mano, vámonos. Y se lo llevó. Creyó la palabra de Dios y terminaron destruyendo al enemigo. Gedeón tenía miedo. Barak era débil. Y nos toca Sansón. ¿Qué crees? Sansón era una especie de Juan Camaney. Era jugador, mujeriego, mascaba chicle. ¿Y cómo decía Juan Camaney? Y tenía chicas de a montón. Sansón era el equivalente a decir que era un hijo desobediente. Sansón tenía muchos problemas morales, serios problemas morales. Tenía muchos problemas pasionales. Pero aún así era muy débil porque no operaba por fe. Dios lo llenaba con su poder y podía destruir ejércitos. Destruyó filisteos. Sabemos que mató a más de 1000 hombres con una quijada de burro. Vemos miles de historias acerca de Sansón y vemos cómo él tenía una fuerza sobrenatural. Yo siempre he pensado que Sansón no se veía fuerte. Sansón debe haber sido un hombre normal, inclusive hasta delgadito tal vez, porque la gente se admiraba de la fuerza que tenía. Si hubiera estado musculoso dirían: no, pues es que está pochudo, va al gimnasio. No, Sansón muy probablemente era un hombre promedio, pero lo veían con una fuerza sobrenatural. Yo le he dicho a Samuelito que se corte el pelo a ver si se le quita tanta energía, ¿verdad? Le digo, a lo mejor está como Sansón y cortándole el pelo ya se nos tranquiliza. Eso le pasaba a Sansón. ¿Por qué Sansón adquiría su fuerza? Porque él había sido llamado a ser nazareo. Al nazareo no se le cortaba el cabello nunca. Entonces usaba capriz y traía una larga cabellera el Sansón, ¿verdad? Sí. Pero era un chavo promedio, o sea, la gente se admiraba de su fuerza. El asunto es que Sansón siempre tuvo muchos problemas. Y obviamente, pues afrontó sus consecuencias y tuvo sus consecuencias. Y aún así, en el último día de vida de Sansón, logró matar más filisteos que en toda su vida. Por eso es recordado. Por eso es recordado. Jefté es el siguiente. Déjeme le digo de Jefté, porque yo se lo voy a decir porque el autor de Hebreos dice que no tenía tiempo. Jefté es un cuate que nace fuera del matrimonio. Un día el papá de Jefté se fue de parranda, entró a un lugar que no debió haber entrado y de ahí engendra a Jefté. De pronto Jefté pues llega a la casa, le dice: es que él es mi papá. Pero los hermanos pues rechazan a Jefté. Digo, le estoy haciendo la historia como si fuera una historia moderna, ¿verdad? Lo que se dice es que Jefté fue hijo de una prostituta. Eso lo puede leer en Jueces capítulo 11, en los primeros 3 versículos, ahí nos lo explica. Tenía un
pasado no muy bueno, una mala reputación en su mamá o de su mamá. Fue rechazado por sus hermanos. Tenía una familia disfuncional. ¿Qué le cuento? Jefté no tuvo una vida fácil y fue rechazado por su familia. Aún así, cuando Dios buscó un juez, cuando Dios buscó un campeón para sacar adelante a su pueblo, ¿a quién cree que fue el único que encontró? A Jefté. A Jefté. Y le dice: sé que tu familia y tu vida no ha sido lo mejor, pero si haces lo que te pido, vamos a dejar atrás tu pasado. Y verdaderamente el Señor así lo hizo. Y te lo dice a ti. No importa lo que haya sido de tu familia y tu vida, no importan los problemas que hayas vivido o cuál sea tu origen en esta vida. Si haces lo que te pido, te dice el Señor, vamos a dejar atrás eso y vas a tener una vida gloriosa. Después viene David. Sabemos de David y sabemos la grandeza que alcanzó, pero cuando David iniciaba, David era jovencito. No era el más alto de sus hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando fue Samuel a ungirlos, que andaba buscando al nuevo rey, primero se fijó en los hermanos mayores y en los más altos, porque estos tienen que ser. Porque el primer rey que ungieron era Saúl, que Saúl estaba altote. Me decían que estaba en los primeros lugares de Tinder. O sea, Saúl estaba alto, guapo, fornido. Entonces cuando andaba buscando Samuel para ungir al nuevo rey, dijo: pues debe ser también algo parecido. Y nada que no. David estaba jovencito, bajito, joven, sin experiencia. Pero ¿qué cree? Cuando fue a enfrentar a Goliat, ese guerrero profesional, lo derrotó. Lo derrota con 5 piedras. Bueno, lo derrota con 1, pero David toma 5 piedras. Esto nos lo dice 1 Samuel capítulo 17, por si lo quiere leer en su casa. Y él no permitió que el tamaño de Goliat lo desanimara. Él lo único que veía en Goliat era un hombre gigante, sí guerrero, pero que no tenía pacto con Dios. Eso era lo que veía David. Eso era lo que vio David. Así que, como el autor de Hebreos tampoco tiene tiempo para Samuel, yo le voy a decir de Samuel también. Samuel tenía un pequeño problema. Y también vemos a Samuel como el último de los jueces. Tenemos que recordar que Samuel es el último profeta de los jueces. Pero tenía un problema. Samuel fue débil con sus hijos. Y es un problema que nos pasa a muchos, A veces somos débiles con nuestros hijos. ¿Por qué sabemos? Porque lo dice en 1 Samuel capítulo 8, donde van y le dicen a Samuel, le dicen: Samuel, ¿qué crees? Tus hijos andan de vagotes. Tus hijos no siguen al Señor. Van y le dicen a Samuel, después de que Samuel era Samuel. Y dicen: ¿pero qué crees? Tus hijos no salieron a ti, no se parecen a ti. Pero Samuel, aún y con eso, operó por fe y ungió reyes de Israel. Y pudo poner a Israel en curso como una nación fuerte, como una nación poderosa. Pero ¿por qué recordamos todos estos nombres? ¿Y por qué el autor de Hebreos nos deja esta lista final de nombres? ¿Por qué? Porque todos estos hombres lograron grandeza. Grandeza a través de un solo ingrediente, a través de la fe. Lo único que tuvieron que hacer es tener fe. Todos y cada uno de ellos, por lo que yo le he contado, que no se quede con lo que yo le conté, véalo usted, revísenlo en las escrituras. Todos ellos tenían puntos débiles, áreas de mejora, puntos de mejora y cosas que arreglar en su vida. Todos tenían problemas, así como todos en la actualidad tenemos problemas de todo tipo y de toda índole. Pero cuando operamos por fe,
fe, creyendo en Dios verdaderamente, él logró que estos hombres estuvieran en el salón de la fama de la fe. Así que él puede lograr que usted también entre en una lista de la fe. No importa el pasado que usted haya vivido, pero si tiene fe, la fe lo va a poner en un lugar especial. Dios lo va a poder utilizar para el día del mañana. Y va a alcanzar, usted va a alcanzar reconocimiento a causa de su fe. Por eso es tan importante que podamos ejercitar la fe. Porque por fe tenemos que vivir. Y recuerde que fe es hacer, caminar, aún sin haber visto. Esa es la fe. Porque si nos esperamos a que sucedan las cosas, o a tener el presupuesto, o a tener algo que me diga cómo hacerlo, eso no es fe. Eso deja de ser fe. Todos estos hombres y mujeres enfrentaron una situación o un problema. Situaciones que tenían que ser abordadas en ese momento. Cuando tú enfrentas las cosas, tus problemas en fe, Dios, créeme que Dios está a tu lado. Pero si lo enfrentas por vista, pues aquí sí que estás luchando en tus propias fuerzas. No estás esperando a que Dios vaya contigo. No estás operando con el poder de Dios. Estás operando en tus fuerzas. Por eso, aunque tú no veas que estés avanzando en tu trabajo, no puedes dedicarle más tiempo al trabajo que venir con Dios. Porque tenemos que operar por fe, no por vista, no en tus fuerzas. Si verdaderamente le dedicas tiempo y fe y caminas por fe con Dios, Él va a prosperar todo lo que tú hagas. Pero si lo haces a un lado porque crees que tú eres el único fortalecido y el único bueno en lo que haces, y si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, pues efectivamente ni Dios va a estar contigo, nadie lo va a hacer. Así que Dios te va a presentar situaciones para ver y para asegurarse que las estás enfrentando por fe y no por vista. Así que aquí el autor de Hebreos también nos dice qué hace la fe. Fíjate lo que hace la fe. Versículo 33 y 34 nos lo dice. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La fe precede a su poder, al poder de Dios. Por eso es que pudieron conquistar naciones, apagar fuegos, mantener cerrada la boca de leones. No vamos a poder entender la fe ni el poder de la fe si no empezamos a operar en esta fe bíblica, en esta fe que es el movernos y actuar antes de ver. No podemos esperar tener ese poder de parte del Señor si no aceptamos la fe, si no caminamos por fe. Cuando usted aceptó a Jesús, usted lo aceptó por fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, que Él fue levantado de los muertos. Eso es por fe. Creyendo que Él nos está perdonando los pecados, eso es fe. Así que cuando usted recibe a Cristo por fe, pues eso obviamente le va a obligar a usted a que también usted aprenda a vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Y el vivir por fe, creyendo en Jesús, nos entrega un regalo hermoso, que es la salvación y la vida eterna. Pero es necesario que nosotros manifestemos ese fruto. Por eso Santiago en el capítulo 2 nos habla que tenemos que manifestar la fe por medio de obras. Ya lo veíamos la semana pasada cuando repasábamos a Rahab. Pero sigue diciendo el autor de Hebreos y dice en el versículo 35: las mujeres
recibieron sus muertos mediante resurrección. Vamos a entender esta primera línea. ¿Cuáles muertos y cuáles mujeres está hablando aquí el autor? Usted tiene que recordar que Elías, el Señor lo envió a vivir con una viuda de Sarepta, ¿sí recuerda? Y después de que vivió ahí con esa viuda de Sarepta y que nunca les faltó el pan ni el agua, era la provisión de Dios, se enferma el niño, se enferma el joven, ya era un jovencito, pero se enferma el hijo de la viuda y termina muriendo. Cosa que Elías inmediatamente toma al niño, lo lleva a su aposento y resucita a ese joven. Entonces la mujer recibe a su muerto mediante resurrección. Pero ¿qué decir de Eliseo? Algo que tenemos que recordar de Eliseo, porque es algo que repetimos con mucha frecuencia, es que Eliseo pidió una doble porción de la de Elías. Y si Elías resucitó a un joven, pues ¿qué cree? Eliseo también tuvo que enfrentar también a un jovencito, y digo enfrentar porque lo tomó también, se posó encima del jovencito, dice que pechito con pechito, nariz con nariz, boca con boca, hasta que ese jovencito regresó a la vida. Y muchos dirían, pero fue la única resurrección. Sí, cuando estaba con vida, pero después, tiempo después, avientan a un muerto exactamente en la tumba de Eliseo, y estaban ya nada más los huesitos de Eliseo, pobrecito, los puros huesitos. ¿Y qué cree? Resucitó ese muerto. O sea, ¿qué le quiero decir? Eliseo ya no vio una segunda resurrección en vida, pero el Señor no se queda con nada y tenía preparada también esa resurrección, esa doble porción para Eliseo. Así que si se encuentra usted, que yo espero que no, si se encuentra usted en una situación de muerte, ¿qué es lo que necesita hacer? Operar por fe. Tenemos que operar por fe. Y la fe debe de ser antes de ver. Antes de ver. Y si no ha sido así, no es fe. Mire, yo me atrevo a decir que muchos matrimonios son por fe. Así. ¿Por qué? Porque usted se casa con una persona que conoce apenas algún poco tiempo, a ciegas, casi a veces en meses. Eso se me hace una locura, pero conozco gente que a los 2, 3 meses se casan. Eso se llama fe. No, hombre, 100 años pueden salir cosas, imagínense en meses. Eso se llama fe. Porque no conoce su forma de ser, su forma de vivir, su forma de reaccionar. No conoce muchas cosas, pero usted por fe piensa, como le dice Walt Disney, que va a vivir feliz para siempre. ¿Verdad? Amén. Amén, sí. Así que la fe debe ser algo que usted hace. No es por algo que usted vea. Tiene que ser algo que siente, algo que dice. Debe ser un acto de obediencia a Dios. Y esos actos de obediencia en muchas ocasiones no van a tener sentido. O sea, ¿cómo? Pues hazlo, porque si dice Dios que así es, así va a ser. Esa es la fe. Esa es fe. Son situaciones donde usted no va a recibir ayuda de nadie, solo del Señor. Por eso dice la Escritura que David se fortalecía en el Señor. Se fortalecía en el Señor. Pero sigue diciendo, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Como diría el salmista, flaco, ojeroso, cansado, pero con mucha fe. Pero con mucha fe. Todos ellos fueron castigados por fe, apedreados, aserrados, tuvieron pérdidas. Esto es bien interesante hablarlo y decirlo en nuestra época moderna, porque la gente piensa que solamente cuando te empieza a ir bien económicamente es cuando Dios está de tu lado. No es cierto, no es cierto. Para que Dios esté de tu lado tenemos que vivir por fe y tenemos que ser obedientes a su palabra. Y cuando somos obedientes a su palabra estamos viviendo por fe. Son cosas muy diferentes. Aquí nos está diciendo que todos estos hombres fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. O sea, no dice, los hizo millonarios y los mandó a predicar a Europa y traían carros de lujo y ropa de marca. No, traían pieles de oveja y de cabra. ¿Verdad que no dice nada de eso? Entonces, si en algún lado dicen que para saber si Dios está contigo es que te va a bendecir y vas a tener millones en el banco, no es cierto. No te están diciendo la verdad. Porque tenemos que leer la palabra para entender que la palabra es lo único que nos dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Si cuando se recibe a Jesús solo te hablan de cosas buenas y que no vas a sufrir, entonces te están mintiendo, no te están contando la historia completa. Te están nada más endulzando el oído. Y nos dice que otros, eso es muy importante y muy interesante, dice otros, que no aceptando el rescate. ¿Qué significa que no aceptaron el rescate? Significa que pudieron haber evitado el sufrimiento. Significa que tuvieron tal vez otra opción, pero no la tomaron. ¿Por qué no la tomaron? Porque esa otra opción hubiera negado su asociación de fe con el Señor, su asociación con Jesucristo. Cuando tú aceptas salir de un problema negando tu fe, eso te va a llevar a consecuencias no muy buenas. Esta gente, estos hombres y mujeres de fe, se les dio una salida que no aceptaron y dijeron: no, prefiero morir que negar mi fe. Prefiero morir que negar mi fe, que creer en Jesucristo. Y hay dos razones para eso. Número uno, pasaron por ello por su asociación con Jesús, con el Señor. En el caso del Antiguo Testamento, su fe con Jehová, con el Señor de los ejércitos. Y número dos, dijeron no porque vieron una mejor resurrección. No aceptaron una salida porque vieron algo mejor. Ya me hace que no estamos entendiendo, ¿verdad? Porque no los veo que se emocionen. ¿Qué es lo que te está dando estabilidad o qué te da estabilidad? Mire, si nosotros nos comprometemos con nuestra fe, es porque estamos viendo algo mejor. Es porque sabemos que salir del mundo y vivir ahora una vida en Cristo es mejor, para empezar. Pero no es solamente el vivir una mejor vida aquí, sino que tenemos que estar viendo la vida que nos espera allá en la eternidad. Porque mire, aunque aquí viva 100 años, es así en comparación de la vida eterna que vamos a estar con Jesucristo. Por eso
renegamos o reniega gente de Dios en algún punto, en alguna idea, en algún nivel. ¿Por qué? Porque no ven la ventaja de vivir en Cristo. No alcanzan a ver el beneficio. No alcanzan a ver el premio que nos va a entregar el Señor cuando estemos allá delante de Él en su presencia. No ven el mover de Dios. No lo ven ni siquiera sencillo o de forma básica, menos lo van a ver de una manera radical, porque no entienden el tamaño de Dios que tenemos. Por eso le digo que es muy diferente entender que a Jesús lo tenemos que recibir como Señor. Es bien diferente a decir que nada más es mi Salvador. Si nada más lo entendemos como mi Salvador, vamos a pensar que es Superman o de los Cuatro Fantásticos o Spider-Man, ¿verdad? Pues nomás me rescató, ¿verdad? Que me aplastara el Kenju y así, cosas de eso. Pero si pensamos que es mi Señor, yo tengo que obedecerle a lo que mi Señor me diga. Es diferente. Respetarlo. Es como cuando en tu trabajo, si tienes trabajo así en alguna empresa, y que dices, es que el jefe dijo que tienes que tener el reporte, y te desbaratas por tener el trabajo del jefe. ¿Sí me estoy explicando? Así mero. Cuando no entendemos que Dios es un Dios de resurrección y que el cielo es tan real que podemos verlo y que podemos ver algo mejor. Cuando lo entendemos, es ahí cuando vamos a empezar a ejercitar nuestra fe. Si no lo entendemos, vamos a decir, vida es una y vamos a ser mediocres y vamos a vivir a gusto y vamos a pasárnosla bien. Pues sí, pero mire, le voy a decir una realidad. La vida eterna, todos vamos a ir a la vida eterna. Le voy a decir la verdad. Siempre se le he dicho, pero ahorita le voy a decir esto así. Se lo voy a decir así. Todos vamos a ir a la vida eterna. Ahora, la cuestión es que si usted está en el Señor, si usted está viviendo por fe, la va a vivir en Cristo y la va a vivir en el cielo. Pero si nunca aceptó a Jesús y nunca se quiso comprometer con Él, va a vivir la vida eterna, pero en el infierno. Así que usted prefiere disfrutar 100 años de vida que una eternidad que va a sufrir en el infierno. Pues ahí se la voy dejando, ¿verdad? Por eso, porque no vemos el beneficio de la vida eterna. No alcanzamos a verlo. Por eso decimos, no, yo no me comprometo con este trabajo. ¿Sí? Yo mantengo mi fe en este trabajo. Hay mucha gente que habla de fe en cosas que no necesitamos tener fe, en cosas que no hay que tenerles fe. Como no sé si le ha tocado escuchar que hay mucha gente que dice, es que yo le tengo mucha fe a esta pastilla. Pues la pastilla no le va a hacer, no es para tenerle fe. La pastilla funciona o no funciona, pero no es para tenerle fe. Usted tiene que confiar en el Señor que lo va a sanar. Y le va a poner las pastillas que se tiene que tomar para que esté bien, no la fe en la pastilla. ¿Sí me estoy explicando? Otra cosa, el enemigo no le va a permitir a usted tener fe. Va a buscar siempre la manera de que usted tenga miedo y que no camine por fe. Así que si no has aprendido a caminar por fe, es porque aún, ojo, porque aún no confías en el Señor. Y el Señor te va a librar de cualquier situación. Y el Señor es un Dios de resurrección. Versículo 38 dice, y de los cuales el mundo, todos estos que hemos hablado, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. No dice, iba en su Rolls Royce en el desierto, ¿verdad que no? Andaban errando, no sabían ni para dónde iban. Por eso andaban errando. Por los montes, por las cuevas, por las cavernas. No dicen su mansión de Beverly Hills, ¿verdad? Tampoco. De los cuales
el mundo no era digno. O sea, esto se lo quiero recalcar para que se dé cuenta que tener dinero no es lo más importante. Ni el Señor se va a esforzar en que usted únicamente tenga dinero. El Señor lo va a prosperar según como prospere también su alma, como prospere nuestra fe. Como nosotros nos esforcemos en fe, así el Señor se va a esforzar o nos va a dar. Ahora usted puede decir, yo conozco a una persona que se hizo millonario. Pues mire, Satanás se enriquece más rápido que Dios, porque cuando lo enriquece lo distrae de seguir teniendo una vida de fe. Cuando la gente tiene dinero y cree que con dinero lo puede arreglar todo, se aleja de Dios. Gente que opera desde el punto de vista del cielo es lo que busca Dios. Que su fe sea tan grande que no vivan en lo físico. Gente que viva de una manera sobrenatural. Pero si tú solamente te reúnes y tienes un grupo de amigos que se reúne con gente del mundo en lo físico, donde cuando vas a las reuniones únicamente hablan de dinero, de moda, de licores, de cosas que comprar, que mandar pedir de Amazon, pues estás viviendo en un mundo 100% físico. Porque es gente que no te está ayudando a avanzar en tu fe, a avanzar en lo espiritual, a avanzar en la vida, en esa visión, esa misión que tenemos en lo eterno. Es gente que no te está llamando a eso. Gente que no opera desde el punto de vista del cielo. Y nosotros tenemos que ser gente que opere según el cielo. Según el cielo. El Señor te puede traer pruebas. Y pueden ser pruebas muy duras. Pero en todo hay bendición para aquellos que creen en el Señor. Para aquellos que creen en el Señor. El Señor te ha dado una responsabilidad muy grande, pero hay un plan muy grande en ti de parte del Señor. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ojo con esto. Porque muchos de nosotros andamos hechos la mocha que es que Dios me dijo y lo queremos en 5 minutos. A lo mejor esa promesa es para tus hijos o los hijos de tus hijos. No recibieron lo prometido y aún así vivieron, caminaron por fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, muchos estos hombres nunca recibieron lo que buscaban. Y podemos ver el ejemplo de Abraham. Nunca vio la tierra. Recibió la promesa del hijo, pero la tierra nunca la pudo ver. Ni siquiera Moisés llegó a la tierra. Le dio el Señor la oportunidad de verla, pero tampoco no lo llevó a ella. Así muchos de ellos nunca vieron la promesa. Y la razón es que Dios esperaba a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros los que vivimos por fe por medio de Cristo. ¿A qué se refiere? A que esperaba a alguien. A nosotros los cristianos. A usted y yo que hemos nacido y hemos crecido y hemos creído en el Nuevo Testamento. La mayoría de estos héroes que repasamos, si no es que todos, vivieron en el Antiguo Testamento. Ellos vieron y recibieron muchas cosas. Cosas que nosotros a veces decimos, cómo me hubiera gustado estar con Moisés para ver cómo se abría el mar. Espéreme, créame que Moisés hubiese querido estar aquí sentado en su lugar. Porque nosotros tenemos la gracia, nosotros tenemos el gusto, el privilegio de saber del sacrificio de Jesucristo y de poder vivir de acuerdo a Él. Muchos desearían estar aquí con nosotros en la gracia,
porque ellos vivían bajo la ley. Así que tenemos un privilegio que ellos no tuvieron. Nosotros tenemos privilegios que ellos no alcanzaron ni siquiera a imaginar. Algunas cosas no las recibieron porque estaban preparadas para nosotros. Nosotros debemos de aprender de su ejemplo, porque ellos sabían y entendieron de parte de Dios que recibirían y desearían haber estado con nosotros. Podemos ver nosotros la fe en ambos lados de la cruz. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros los unos con los otros unidos, caminando y viviendo por fe. Usted ya debe de haber entendido que tiene que ser testigo. Porque acuérdese que este recorrido lo iniciamos cuando leímos Hebreos 12:1. Vaya, fue uno de los motivos que iniciamos este recorrido. Porque Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es eso? De todo pecado y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿qué dice? Teniendo gran nube de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos? Todos estos héroes y todo este recorrido que hoy terminamos. Todos ellos nos enseñan a caminar y vivir por fe. Y si todos ellos con sus broncas, problemas, situaciones, traumas que tenían lo lograron, usted también lo puede lograr. Usted también puede estar en ese salón de la fe, pero tiene que aprender a vivir por fe. Usted tiene que ser testigo de parte del Señor, testigo de Jesucristo, que se puede vivir por fe, de lo que Jesús puede hacer por ti, como testigo de la fe. Así que hoy pregunto, Pacto Vivo, ¿hay alguien que aparte de Daniel pueda testificar hoy? Que pueda testificar que el Dios de la Biblia no miente. ¿Hay alguien que entienda que la fe hace funcionar la mano de Dios? La mano de Dios siempre estará al favor del pueblo que camina por fe. Así que yo te invito, hermano, tenemos que vivir siendo testigos, dando testimonio de la fe. Y si hasta el día de hoy no has tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en tu vida y de hacerlo tu Señor, este es el momento. Ponte de pie. Recuerde que la fe todo lo hace posible. Y si hoy vas a recibir a Jesucristo como tu Señor, repite esta breve oración. Señor, hoy me presento delante de ti. Soy un pecador, pero quiero pedir que perdones mis pecados. El día de hoy he reconocido a Jesucristo tu Hijo como mi Señor. Hoy sé que resucitó de los muertos, que le has levantado de la muerte, y hoy lo hago mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias, porque a partir de hoy puedo ser llamado Hijo de Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de tus hijos hoy aquí reunidos. Permite que todos y cada uno de ellos puedan experimentar este caminar por fe, que se sientan fortalecidos de tal manera que nunca más vuelvan atrás, que puedan mantener su mirada en el Señor Jesucristo, que puedan siempre ver más allá, que puedan estar en el entendido que la eternidad junto a ti, la eternidad junto a ti es nuestro destino y es nuestra historia. El caminar por fe, Señor, es creerte. Y todos el día de hoy creemos en ti, creemos en tu palabra y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
recibir